Nuestro encuentro de hoy vamos a abordar el tema de los vínculos en la era digital. Para ello vamos a estudiar en esta noche uno de los autores que más ha estudiado el tema o que más lo ha investigado y a quien se le debe en gran medida uno de los términos más importantes en la sociología y en la filosofía contemporánea, que es el término de modernidad líquida y por tanto de relaciones y vínculos líquidos. Eh, y es precisamente que vamos a hablar en esta noche de Zygmunt Bauman. Pero antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero eh, entrar en hacer una especie de estudio o de reflexión en torno al tema de la influencia de los mass media, teniendo en cuenta el foro que ustedes analizaron a partir del documental Apuntando al Corazón. Para nadie es un secreto que la influencia de los medios de comunicación corresponden eh, a una empresa de poder, es decir, ellos son de hecho poderosos, ¿no? Algunos le llaman el cuarto poder cuando se habla de, de las tres ramas del poder y algunos le han denominado el cuarto poder. Lo cierto es que los medios de comunicación están al servicio de los poderosos, es decir, desde los tiempos inmemoriales. A mí me llamaba mucho la atención cuando alguno de ustedes en el chat, en el foro, perdón, escribía y hablaba de cómo incluso en el antiguo Egipto los grandes monumentos, las grandes esculturas, la letra, los jeroglíficos eran parte también de esa propaganda. Eh, que ejercían de una manera bastante básica, rudimentaria desde luego, pero que era parte del proyecto del imperio para producir un efecto en las personas. La misma realidad de los cultos, por ejemplo, tenían un efecto de cohesión social, un efecto de crear un imaginario y no podemos negar que nosotros somos ajenos. A mí me llamaba mucho la atención algunos de los comentarios que ustedes hacían, principalmente uno de ustedes decía algo muy interesante y es que en verdad el tema de de los medios eh, no es que no, él decía algo muy interesante, es que nos producen, no solamente nos producen deseos, sino que nosotros escogemos el tipo de propaganda o el tipo de afinidad. Yo veía una diversidad de comentarios que me parecían sumamente interesantes. Algunos hacían comentarios sobre los comentarios de otros. Era muy interesante, muy interactivo y quería, en el contexto de esto, quería presentarles un video. Voy a ponérselo mejor directamente desde YouTube para que lo puedan apreciar porque sé que va a ser muy interesante eh, para ustedes. Estos audios son una entrevista que le hacen a Juan Carlos Vélez Uribe. ¿Quién era Juan Carlos Vélez Uribe? Juan Carlos Vélez Uribe o era un miembro del Centro Democrático y en una entrevista que él hace para un diario, él nos pone en evidencia o pone en evidencia cuáles fueron las estrategias mediáticas que emplearon para la manipulación mediática y para manipular la decisión en torno al proceso de paz del referendo, del plebiscito que se hizo para los acuerdos de paz, ¿cierto? Entonces, vamos a prestarle atención, son apenas 6 minutitos y yo sé que esto va a ser muy interesante, algunos ya probablemente ya lo han visto, pero sé que les va a poder aclarar un poco de qué manera se puede jugar en los imaginarios colectivos la forma para poder manipular una decisión política. Esto es muy interesante, esto nos pone en contexto con el tema anterior, y es que muchas de las decisiones que nosotros tomamos no las tomamos racionalmente, sino que las tomamos emocionalmente. Vamos a ver el video entonces a continuación.
Ok, entonces me dicen aquí que se escucha muy pasito, más bien les voy a dejar el enlace de la entrevista, se los voy a dejar en el anuncio de cuando suba el video. Pero en verdad bueno, en resumen, lo que nos dice Juan Carlos Vélez es, la campaña por el no fue una campaña muy económica, pero fue una campaña que se basó en la indignación. Y esa indignación se fue focalizando en diferentes frentes. Por ejemplo, en las zonas fronterizas nos vamos a volver como otra Venezuela y se vendió la idea, ¿cierto? En otros lugares, por ejemplo, a nivel de las iglesias y a nivel de los grupos cristianos y los grupos religiosos, bueno, entonces nos van a meter la ideología de género en los acuerdos de paz, entonces hay que luchar contra, porque hay que cuidar la familia. Dice Pascal Bruckner que cada vez que hay una manipulación mediática en torno a la sociedad se va a echar en un libro muy interesante que se los voy a recomendar, se llama La inocencia perdida, de Pascal Bruckner, ahora se los presento. Dice que cada vez que se va a tomar una decisión políticamente importante, siempre se acude al niño, es decir, siempre los medios van a decir que están atacando a la familia, que están atacando a los niños, cuando se habla del matrimonio, por ejemplo, diverso, el matrimonio diverso va a acabar con los niños. Cuando se habla de las decisiones en relación a, a diversas posturas, por ejemplo, frente al aborto, vamos a acabar con los niños. Cuando se habla de diversas situaciones sociales, siempre se acude a los niños como una especie de hito, como una especie de mito para poder, de alguna manera, manipular, ¿no? La decisión, la capacidad decisiva de las personas, y esto es muy importante tenerlo presente. ¿De qué manera? Y teniéndolo presente nosotros, pues desde luego no vamos a permitir que nos manipulen a partir de este tipo, pues, de decisiones fallidas, ¿no? Seguimos aquí entonces, vamos a entrar directamente al tema. Yo quería que ustedes lo vieran. Vamos entonces a entrar al tema que nos corresponde en el día de hoy, directamente. El término modernidad líquida es un término, es una categoría que va a introducir el filósofo polaco Zygmunt Bauman, en el cual las mayores características de esta modernidad líquida en la cual ustedes y yo nos encontramos, pues son la transitoriedad de las cosas, la decadencia de las relaciones, y los términos de líquido se emplean no solo en el ámbito económico, no se aplican solamente en el ámbito económico, sino que también se van a aplicar en todas las situaciones y en todas las estructuras que el hombre construye. Hablamos de amor líquido, por ejemplo, hablamos de carrera líquida, hablamos de situaciones líquidas que hacen referencia a todo lo que es transitorio, volátil, que no tiene solidez, ¿no? Recuerden ustedes que el proyecto de la modernidad es un proyecto que se establece principalmente en el siglo XVII, después del Renacimiento, con Descartes, en el cual hay una ponderación de la razón. Es decir, la razón es lo más sólido en el ser humano. Hay una exaltación interesante de la razón. La razón es lo más sólido del ser humano. La razón es aquello que nos va a llevar a la mayoría de edad, y la razón es aquella madurez, por así decirlo, de la sociedad. Cuando el hombre llegó a la modernidad, llegó a la mayoría de edad y por tanto va a poder decidir. Pero resulta que esta solidez de la modernidad pues se vio opacada por dos guerras mundiales que hablan absolutamente todo lo contrario de la racionalidad del ser humano. Es decir, Europa se enfrentó en el siglo XX, el siglo de la razón, a las dos terribles guerras más espantosas. En una murieron 20 millones de personas, en la otra murieron 50 millones, y se habla de unos 30 millones de desaparecidos. Es decir, que para sumar un total de 80 millones de personas en la humanidad, en la cual ese ideal de razón se desmorona y nos muestra que en verdad el horror fue el imperativo del siglo XX. Conocimos el horror, conocimos el espanto, conocimos lo peor del género humano en el siglo XX, porque nos enfrentamos a guerras mortales. Luego entramos en una tensión espantosa, como lo fue la tensión de la carrera nuclear, de la tensión entre la Unión Socialista Soviética, rusa, y el capitalismo americano,
el capitalismo norteamericano, nos enfrentamos en esa realidad de Occidente y Oriente de una manera tan catastrófica que todavía muchos de los conflictos que tienen la mayor parte de los países que han estado en procesos de paz se deben justamente a la Guerra Fría. Entonces, la modernidad líquida es la metáfora que se refiere al capitalismo como sistema económico, pero también a la precariedad de los vínculos humanos. Los vínculos que cada vez son más volátiles, son más flotantes y no tienen una responsabilidad hacia el otro. Este es Zygmunt Bauman. Bauman nació, como les decía, en Polonia, en el seno de una familia humilde judía. Esto es muy importante, este dato. Recuerden ustedes que la mayoría de los grandes intelectuales y que han hecho aportes grandísimos a la humanidad han sido judíos, ¿cierto? O sea, eh, por ejemplo, en la física, en la política, en las ciencias, en la biología, en la sociología, en la filosofía, pues han sido los judíos. En el cine, por ejemplo, de hecho, Hollywood es una empresa judía, Coca-Cola, en fin. Pero Bauman nace en una familia pobre, por ser judío en una Polonia de mediados del siglo XX, en el contexto de la invasión nazi, pues tienen que huirse. Se van para la Unión Soviética, pero recuerden ustedes que la Unión Soviética también va a perseguir luego a los judíos. Él fue militante del Partido Comunista y fue profesor de filosofía y sociología en la Universidad de Varsovia, en Polonia. En Varsovia se ve obligado a irse de Polonia por allá en el año 68 a causa de las políticas antisemitas que perseguían a los judíos del gobierno comunista, ¿cierto? ¿Se va para dónde? Se va para Inglaterra, pero también va a enseñar en Estados Unidos y desde luego en Canadá desde el 1971, pero luego va a estar residiendo en Inglaterra desde esa fecha y es profesor en la Universidad de Leeds y luego desde, bueno, eso sí, más o menos desde 1990, pero fue profesor emérito hasta el año pasado en el cual falleció, ¿cierto? Este es nuestro filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman. Vamos a hablar entonces aquí de las características de lo que es la modernidad líquida, en la cual ustedes y yo nos encontramos. La primera característica que encontramos es la peligrosa extrañeza de los otros en una sociedad de la incertidumbre. Es decir, en la Edad Media, nosotros, bueno, cuando hablo de nosotros como género, los humanos nos protegíamos a partir de los castillos, ¿no? Las grandes fortalezas. ¿De quiénes nos protegíamos? Nos protegíamos de los invasores, de los bárbaros, porque los bárbaros, aquellos que no hablaban latín al comienzo o no hablaban griego para los griegos, aquellos que venían de los pueblos del norte o de los que invadían, pues eran extraños que nos irritaban, que nos desagradaban. Hoy en día ya no tenemos ese tipo de murallas, no en el sentido de la Edad Media, pero tenemos otro tipo de muros, ¿cierto? Tenemos otro tipo de mallas, tenemos otro tipo de separadores y los separadores son, por ejemplo, a nivel de las ciudades, son los conjuntos cerrados, donde hay circuitos de cámara, ya no son los muros de piedra que se ponían y que se extraían de las canteras, piedra por piedra para apilar y levantar esos muros, sino que ya son los circuitos digitales de cámaras. Esos muros son los circuitos cerrados, los enmallados, las sociedades o los conjuntos cerrados construidos a las afueras de la ciudad, por ejemplo. En el caso de Medellín, en el oriente antioqueño, en Río Negro, por ejemplo, son en el Carmen de Viboral, son estas expresiones, estos pequeñísimos células de personas donde lo que debemos evitar es a los extraños, porque nos irritan, nos desagradan, nos desconciertan, porque tienden a ensombrecer nuestra vida, porque establecen un caos en cada uno de nosotros, ¿cierto? Esos son, por ejemplo, los que vienen de Venezuela o los que vienen de Centroamérica o como lo dijo Donald Trump en uno de sus discursos, los que vienen de países de mierda. Estos son los otros, aquellos que nos extrañan, que nos irritan, que establecen una especie de caos. Son los inmigrantes.
porque el extraño me cuestiona ese orden implacable que yo llevo en mi ciudad o en mi estructura o en mi familia o en el conjunto cerrado, aquel que viene con una música a otro nivel de volumen o que me pone vallenato todo el día en la unidad cerrada, o que siento que me ensucia y me contamina mi territorio o mi orden. Esta xenofobia está muy presente en la sociedad líquida. Nosotros ya lo estamos experimentando hace más o menos unos 2 años con la inmigración venezolana. A raíz de la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, muchos de quienes fueron nuestros hermanos en los tiempos de la conquista, de la colonia, en los tiempos de la independencia, hacia 1810, ya no los vemos de esa manera. Ya los vemos como justamente estas personas que nos establecen el caos en nuestra sociedad. Esa es la primera característica. Los extraños nos incomodan. La segunda, los estados transitorios y volátiles de los vínculos humanos, es decir, la desvinculación. Paradójicamente, en la era digital, donde hemos avanzado en las comunicaciones, donde en segundos puede llegar una carta o un mensaje a través de WhatsApp o de un email, que duraba antes en llegar de América a Europa 3 meses, que luego se redujo a un mes, pero ahora dura segundos en llegar. Pareciera ser que en este tiempo en el cual tenemos cualquier cantidad de aplicaciones para conectarnos con los otros, cuando tenemos incluso aplicaciones para conseguir pareja o para conseguir sexo, pareciera ser que en estos tiempos, pues los vínculos fueran mejor, pero ha pasado todo lo contrario. Hay un miedo a establecer relaciones duraderas y tenemos una especie de sospecha frente a la solidez de los lazos emocionales, ¿no? Es decir, hay una fragilidad de los lazos que tiene que ver también con la solidaridad, por ejemplo, con los vínculos de las personas en la iglesia o con las relaciones que teníamos con los vecinos, por ejemplo. Ahora hay una extrañeza, ¿no? Hay una extrañeza en el barrio. Es que ya no tengo relaciones ni vínculos con el vecino, porque yo no sé si a muchos de ustedes les tocaron las fiestas en los barrios, ¿cierto? Alguno de los amiguitos celebraba la primera comunión y todos los amiguitos iban a celebrar, todos los niñitos iban a celebrar y las niñitas iban a celebrar la fiesta de la primera comunión. Esto ya se ha perdido, estos vínculos se comienzan a deshacer, se comienzan a disolver, ¿verdad? La esfera comercial lo ha impregnado evidentemente todo. Las relaciones se miden en términos de costo y beneficio, es decir, en términos de la liquidez en el estricto sentido financiero. Es decir, yo voy a establecer de ahora en adelante vínculos en, bueno, ¿qué tanto, por ejemplo, me es beneficiosa una relación, por ejemplo, o qué tanto me genera gastos? En mi relación con los amigos, ¿qué tanto voy a gastar con ellos o qué tanto puedo ahorrar sin ellos? ¿Cierto? Estamos en este proceso de desvinculación. Ahora bien, la imagen que ven a continuación es una de las imágenes que estamos perdiendo. Antes nosotros observábamos a la gente a través de la ventana. La ventana tenía una función interesantísima, era poder fisgonear al vecino, al del frente, saber la pelea que estaba sucediendo en la calle. Hoy en día nuestras ventanas han cambiado, ya son las ventanas de las pantallas de los ordenadores o de los móviles los que nos trasladan a esa realidad, los que nos muestran la realidad. Nosotros ya espiamos a través de las ventanas de las redes sociales, de Facebook, por ejemplo, de Instagram y de cualquiera de estas redes sociales. Segunda característica, estados transitorios y volátiles de los vínculos humanos. Tercero, los vínculos ya no son directos, sino que son vínculos virtuales. Esto es muy interesante. El término virtual aparece en la filosofía medieval, por ejemplo. Santo Tomás de Aquino va a ser uno de los primeros en hablar de la virtualidad. Por ejemplo, cuando Santo Tomás de Aquino habla de la oración, para él la oración tiene un elemento de virtualidad porque la oración es una anticipación, una especie de imaginación de lo que puede suceder a través de una intervención divina, por ejemplo. Es decir, lo virtual es aquello que es posible, es aquello
que no es evidente, pero está presente. Lo virtual es aquello que está allí y en el cual yo puedo ingresar y me ofrece una posibilidad. Esto de los vínculos virtuales lo podemos ver en la sociedad claramente. Estos vínculos están alterados, es decir, las relaciones están alteradas, ¿no? Les decía, por ejemplo, el caso del paso de las ventanas, de no espiar ya al vecino por la ventana de mi casa, sino o de hacer nuestro espionaje personal, sino a través de las aplicaciones, de las redes sociales, de las fotografías, de lo que vemos. Incluso usted puede a partir de Google conocer cuál es el recorrido de una persona que hace en el día a día, cuáles son los lugares que frecuenta a partir de las fotografías que publica, los platos favoritos, los restaurantes que frecuenta, los cafés o las discotecas, el tipo de incidencia en la política, la tendencia política ideológica, la condición sexual, por ejemplo, o cuál es su orientación en relación a la sexualidad o a la elección de pareja, o cuáles son sus gustos a nivel de la ropa, qué marca de ropa compra, qué marca de zapatos le gustan, por ejemplo, ¿verdad? La imagen muy propia de los vínculos virtuales se ha convertido en una especie de uh, tiene una relación completamente imaginativa. Generalmente, y es muy interesante, una persona para publicar una foto en Facebook o en Instagram ha desechado previamente muchas, 15, 20, 10, 5 fotografías previas. Finalmente, escoge la que considera mejor. Esto tiene un impacto en la psiquis, en la psicología. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted pone a través de los vínculos virtuales no es en verdad la realidad. Es lo que usted considera que es la realidad. Es decir, al escoger una fotografía, después de haber hundido el obturador más de 15 veces, usted está desechando aquello que le hace auténticamente humano, lo feo, el error, los ojos cerrados, la cara torcida, el cabello que le tapa los ojos, los defectos del fondo de su casa, etcétera, y pone lo que usted cree que es lo virtuoso, ¿verdad? Y recuerden ustedes que ahora con la imagen photoshopeada es la nueva cirugía estética. Es decir, tal vez no haya dinero para una cirugía estética, pero sí hay Photoshop que nos puede permitir que nos veamos más esbeltos, más luminosos, más bellos, a partir de la imagen photoshopeada. Eso también afecta, desde luego, el conocimiento. Una de las dificultades que tenemos en esta era digital en la cual estamos y para la cual no nos preparamos es la producción de conocimiento. Cada vez lo que se presenta más es el hipertexto. El hipertexto tiende a disolver los derechos de autor. La gente simplemente presenta un trabajo, va a internet, copia y pega. Incluso a veces en algunas actividades como un foro, por ejemplo, uno ha encontrado rasgos de la huella digital, ¿no? De otros textos, de otros comentarios que alguien hizo en determinada página web sobre el tema, ¿verdad? Sin referencia, es decir, lo que es plagio, ¿cierto? Pero esto nos ha afectado porque no nos da tiempo a veces de pensar y de reflexionar en esos aspectos que son importantes, desde luego, para nuestra vida y para la realidad de producción de conocimiento o de texto o de escritura. Cuarta característica, la desterritorialización, la adicción a la seguridad y el miedo al miedo. La modernidad líquida tiene una característica muy interesante, es la pertenencia a ningún sitio. La virtualidad nos permite estar en muchas partes, nos permite estar en Europa, en África, en Asia, en América, en cualquier sitio. Es decir, hay una especie de disolución
del territorio. La ausencia de raíces, de anclajes del territorio, sume a nuestra cultura en el desasosiego y el miedo. Es decir, al no tener un asidero, al no tener un lugar común, citando a esta película maravillosa argentina que espero que la vean, se llama Lugares Comunes, del 2005, muy recomendada. Al no tener esto, entramos en una especie de desasosiego. Entonces, salgo del trabajo, tomo el metro o tomo el transporte y no veo la hora de llegar a ese pequeño sitio que es o mi apartamento o mi casa, donde siento por algunos momentos la tranquilidad, porque afuera es caos, porque afuera no conozco a nadie, porque los vínculos con el otro se han disuelto. Entonces nos aferramos al apartamento, ¿verdad? Nos aferramos a la habitación, nos encerramos allí, nos conectamos a partir de allí con la virtualidad. Hay una película, creo que es del 2010, si no estoy mal, es holandesa, se llama Lotus, y habla justamente de esa soledad que se vive a través de la virtualidad, ¿no? Nos encerramos en el apartamento y la manera como de conectarnos es o buscar sexo por internet, sea a través del porno o a través de las aplicaciones o comprando el cibersexo, eh, que vamos a analizar uno de esos casos en un cineforo que va a ser la actividad de la próxima semana, eh, analizando otra vez una película muy interesante que toca una de esas dimensiones del tema y me conecto, ¿cierto? Pero allí, en medio de una soledad. Todos nos aferramos a seguridades, ¿cierto? Las seguridades son el apartamento, los pequeños espacios, las cosas, el móvil, por ejemplo, porque hay una angustia colectiva. Entonces, esto es mío, ¿verdad? Me aferro a esto, me aferro a las cosas, me aferro a los espacios, me aferro al vehículo. Estoy tratando de buscar las raíces que he perdido por esa eh, desterritorialización, pero al mismo tiempo lo busco por ese miedo a establecer, a echar raíces, porque le tengo miedo a los vínculos. Entonces vamos viviendo en una constante angustia que la sociedad de consumo va a aprovechar y desde luego nos va a vender, nos va a vender soluciones, ¿cierto? Nos va a vender soluciones, nos va a permitirnos entonces, por lo menos experimentar de alguna manera una especie de medio calma por el momento, ¿cierto? Estoy angustiado, me voy para el centro comercial a comprar cosas, o a comer por fuera, o hacer shopping, ¿cierto? Estoy angustiado, me meto a internet y se me pasan las horas en Facebook o en cualquiera de las redes, etcétera. Bien, la quinta característica es el régimen del miedo. Vivimos en una sociedad obsesionada por la seguridad y no es la seguridad democrática, es la seguridad de las pólizas para el carro, para la bicicleta, pólizas de seguro para la moto, pólizas de seguro para la casa, por si hay un temblor, pólizas de seguro para el temblor, por si hay un incendio, pólizas de seguro para el incendio. Esto estamos en un supermercado de los seguros y donde llegamos hasta el extremo de comprometer las libertades personales. Recuerden ustedes, este régimen del miedo, pues siempre ha estado presente en la humanidad, pero tiene su expresión en la modernidad a partir del 11 de septiembre del 2001, cuando la caída de las Torres Gemelas. Después de eso, sería bueno que ustedes lo consultaran y escucharan el discurso de George Bush, donde dice que en nombre del terrorismo vamos a intervenir los teléfonos, vamos a intervenir las cámaras, vamos a perder, o sea, vamos a estar entregando en nombre de la seguridad nuestra privacidad. Entonces, si usted es una persona de interés, así se le llama, eh, persona de interés, usted pierde sus libertades personales. Sus cuentas van a estar intervenidas, sus teléfonos van a estar intervenidos, su correo electrónico va a estar intervenido. Hay una serie que habla de eso. No sé dónde se encuentra en este momento, no está en Netflix, pero es muy interesante. Es persona de interés, así se llama.
persona de interés. Es decir, esto viene, pero en nombre del terrorismo, pues vamos a chuzar las llamadas, como se hizo aquí en Colombia con el DAS, en nombre del terrorismo, pues vamos a chuzar a la corte para intervenir ilegalmente. En nombre del terrorismo, vamos a hacer unas inversiones económicas altísimas en armamento. Vamos a descuidarnos un poquito en lo social, en la salud, en las carreteras, pero tenemos que establecer el mercado de las armas, el mercado de las cámaras, el mercado de los dispositivos de seguridad en nombre de la seguridad. Estamos en el régimen del miedo, en la sociedad del miedo, que es parte de la modernidad líquida. Bien, por último, modernidad líquida y religión. ¿Qué perspectivas ofrecen las religiones, por ejemplo, principalmente el cristianismo, en esta sociedad marcada por la modernidad líquida? Es decir, ¿cuál es el papel? Pareciera ser que en el siglo XXI se iban a acabar las expresiones religiosas. Todo lo contrario. El siglo XXI, como lo predijo André Malraux, va a ser uno de los siglos de más búsquedas espirituales. Aquí hay religiones y hay expresiones religiosas para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay una sensación que es propia de la modernidad líquida, de vulnerabilidad de los humanos. Entonces hay una necesidad de experiencias extrasensoriales, extranaturales, de milagros, de que descienda el espíritu, de que la gente vea milagros, curaciones. Por eso son fuertes los movimientos carismáticos o los movimientos de nueva era, son fuertes los sincretismos religiosos, las religiones animistas o las religiones pseudocientificistas, como la religión de este actor, el de Misión Imposible, no recuerdo el nombre, hace parte de una de esas religiones. La religión naturalista, es decir, lo que es el hinduismo. Cienciología. Exactamente, muchas gracias. La cienciología de... pero ¿cómo es que se llama el actor? Que es famosísimo. Tom Cruise. Tom Cruise, muchas gracias, sí. Entonces, hay un mercado de todo esto, hay un mercado, hay una locura de todo esto, porque esto también hace parte de este supermercado de religiones. Aquí encontramos religiones a la medida de todo, ¿cierto? Es decir, esto del mercado ha entrado en una cantidad de expresiones religiosas que le van a vender a usted tranquilidad o felicidad. Hay una cantidad ahora de religiones que buscan que usted sea exitoso, ¿verdad? Que usted sea un hombre de éxito, comenzando por qué es el éxito, qué define que una persona sea exitosa y la otra no, ¿cierto? Usted debe tener entonces dinero porque la idea es que usted lo tenga, usted emprenda sus propios negocios y que todo va a ser próspero y va a haber prácticas para manipular las energías, para todo ello, pero al mismo tiempo el supermercado de entrenadores para el éxito, para la tranquilidad, etc. Esto hay una golosina que también de la que va a hablar Pascal Bruckner en su libro La euforia perpetua, que hay una exaltación de la felicidad. Aquí todo el mundo tiene que ser feliz y la felicidad es un imperativo impuesto a cada persona, ¿cierto? Aquí no hay tiempo para la infelicidad. La gente, de hecho, vive amargada, pero nunca se habla de que es infeliz, ¿cierto? Porque es que nacimos para ser felices. El dolor hay que apartarlo, el sufrimiento hay que apartarlo de la vida, hay que convertirnos en una especie de unos eternos bocetas en el mundo líquido. Esa es parte también del mundo líquido. Pero esos eternos bocetas en los cuales nos convertimos nosotros, somos unos eternos bocetas solitarios, ¿no? Que tenemos miedo de crear vínculos, entonces nos vamos quedando nosotros allí. Una especie de esferas cerradas, de mónadas, empleando el término de Leibniz, que no se pueden comunicar con los otros, ¿verdad? Esa es una de las características. Todos los fenómenos religiosos conforman ahora pequeñas comunidades que ya no se hacen tan pequeñas a través de la red, sino que hay redes globales
que conforman todas esas pequeñas comunidades con las cuales se pueden comunicar. Entonces es común que la gente, por ejemplo, ore por WhatsApp o que ore por Facebook. Entonces cadenas de oración por Facebook, cadenas de oración en línea, cultos en cibercultos, ¿no? En fin, esto es muy particular. Eh, los límites entre las religiones y la esfera secular se vuelven cada vez más extraños. Encontramos, por ejemplo, en los Estados Unidos una cosa muy particular. Usted en un hospital en los Estados Unidos encuentra cualquier variedad de servicios religiosos. Es una cosa increíble. Hay servicios religiosos católicos, pero también hay metodistas, pero hay mormones, pero hay servicios religiosos de todo tipo. Es una cosa a escoger, ¿cierto? Lo mismo en las prisiones, en los centros comerciales, ahora que se celebran las misas en los centros comerciales, en los eventos sociales, en los grados, en las escuelas, en las universidades. Hay una eclosión increíblemente de expresiones religiosas que lo que buscan de alguna manera es compensar esa falta de vínculos que se tenían anteriormente entre los vecinos, entre las personas del barrio, entre las personas de la iglesia, ¿verdad? Entramos al espacio de las preguntas cuando son las 9:44. Entonces voy a abrir en este momento el chat y pues por si alguno quiere preguntar por el chat o si alguno quiere activar el micrófono un momento y hablar, entonces vamos entonces a escucharnos y a leernos. Entonces vamos a dar este espaciecito para conversar. Los escucho, soy todo ojos y oídos. Voy entonces a poner un momentito la cámara para que vean uno de los libros que quiero recomendarles, por si alguno quiere leerlo. Este libro es de Zygmunt Bauman. No alcanzo a ver mi cámara allí. A ver, sí. Se llama Modernidad Líquida. Es cortito. Perdón, Amor Líquido se llama. Amor Líquido. Es un conjunto de ensayos sobre el amor muy interesante, muy fácil de leer y en verdad es sumamente revelador como para entender estos vínculos que cada vez se vuelven más volátiles y frágiles. También les recomiendo La Euforia Perpetua de Pascal Bruckner, que habla de muchas cosas, pero principalmente habla de esa comercialización que estamos experimentando justamente a partir de la sociedad capitalista, ¿cierto? Esa comercialización que tiene que ver con los derechos, esa revictimización que tiene que ver también no solamente con las víctimas, sino con las personas. Hay una especie como de necesidad de que yo me siento en deber y en necesidad de cosas y de situaciones, y entonces esto hace que las sociedades cambien un poco. Bueno, eso era como para comentarles y para recomendarles el libro de hoy. Seguimos en el espacio de nuestras preguntas. Si alguno tiene preguntas, me gustaría escucharlos para ir ya pues redondeando. No sé si alguno quiere hacer un comentario en este momento, pues este es el espacio que tenemos para ello. O al parecer todo está claro. Muy bien, entonces vamos entonces a dar por terminado nuestro encuentro de hoy. Quiero recordarles que ya está lista la actividad desde el domingo, o sea, desde ayer en la tarde, para esta semana. Es un taller en relación a un documental de Great Hack, o el gran hackeo. Es un documental muy interesante, lo encuentran ustedes en Netflix, es apenas de este año, de julio de este año, es muy profundo, se van a dar cuenta de cómo juegan con nuestros datos y la función del taller es como pensar un poco en eso, ¿no? Pensar un poco en esa situación de los medios de comunicación, sobre todo de las redes sociales, y de cómo usan nuestros datos, que
nuestros datos ahora son la nueva moneda de cambio, ¿verdad? Voy a detener un momentito la grabación